Hola, ¿cómo están? Hola, Anita. Hola, Mile, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, por dicha. Hoy queremos compartir con ustedes algo que nosotras mismas hemos venido trabajando con clientes y que además sentimos que es lo que nos diferencia de muchos otros abogados o de la mayoría de los abogados que están ahí afuera. Y es la forma en la cual le ayudamos a los clientes a manejar el conflicto. Exacto. Incluso, Mile, perdón que te interrumpa, que nos diferencia también de muchos mediadores y de mucha de la forma como se ha hecho la resolución alterna de conflictos también Exacto. en el país. Ujú. Ujú. ¿Y qué se puede entender por alterno? ¿Verdad? ¿Cómo Ujú. lo ve la mayoría de las personas? Y es la definición típica, digamos, de lo que es alterno a la vía judicial. Entonces estamos hablando de la negociación, la mediación o incluso lo que se hace en las audiencias de conciliación en el mismo sistema judicial. Claro, y te voy a dar aquí un datito importante que de hecho que me acaba de venir, me acabo de recordar, y es que todo lo que es alterno, tanto como esta resolución alterna de conflictos, incluso también algunas formas alternas a la medicina también, todo empieza a surgir en los años 70. Es muy Ujú. interesante, Milet, esto, porque entonces todo surge como algo, medidas alternas a lo tradicional, ¿verdad? Entonces, ese es el origen también de la resolución alterna de conflictos, algo alterno a lo que tradicionalmente entendíamos como el modelo de justicia. Claro, Nada más ahí como un ratito bueno, no, para y alterno a ilustrar un muchas poco de dónde cosas. viene. Claro, por eso viene la Claro, medicina alternativa, sí, ahora la exacto. Eso de medicina las terapias, integral. exacto. Y las terapias alternativas, curiosamente también, todas estas terapias alternativas a la medicina tradicional también surgen en los 70, igual Claro, que la resolución alterna de conflictos. Sí, ujú, dato ahí. claro, un dato curioso, el dato curioso Sí, de la semana. el dato curioso que da el cursito de la semana, exacto. Gotitas del saber de hoy. Exactamente, sí. Sí, entonces Ujú. queríamos compartir con ustedes esta forma en la cual nosotras abordamos el conflicto con los clientes o las clientes que nos contactan para evitarles ir incluso a la vía judicial y a manejar el conflicto desde la esfera de control que ellos o ellas tienen y que son ellos mismos, ¿verdad? Porque todo empieza con uno y termina con uno. El conflicto generalmente es a nivel individual y estamos proyectando afuera ese conflicto que llevamos. Y la persona que está enfrente de nosotros igual. Exacto. Y es que ¿quién no tiene conflictos? O sea, incluso yo les pregunto, ¿quién tiene una vida sin conflictos? ¿Qué puede decir? No tengo conflicto alguno. No Que existe. levante la O sea, el mano. conflicto, exacto, que me levante la mano y que por favor me diga. O sea, es que el conflicto forma parte de nuestro día a día, forma parte de nuestra vida. Ujú. ¿Y qué nos La trae el difer- lo di- conflicto? Ahí está lo diferente. Exactamente. ¿Qué nos trae ¿Qué el es lo que nos conflicto? trae el conflicto, verdad? ¿De dónde viene el conflicto? Y eso que vos decís es súper importante. O sea, esa percepción, cómo percibo yo el conflicto. Y entonces es un poquito explicarles cómo nosotras Ujú, abordamos el conflicto que los clientes nos traen. Muchas veces esta herramienta, hay clientes que resuenan con esta herramienta, hay clientes que no, hay clientes que les sirve, hay clientes que no, pero todo se debe precisamente, ¿por qué? Porque es que depende de cada uno de nosotros y cómo nosotros ujú. querramos utilizar esta herramienta que nosotros, que nosotras dos les damos, ¿verdad? Claro, y cómo Entonces, quieren manejar la crisis que están viviendo en ese momento, porque ese es el conflicto, ¿verdad? Al final es una crisis, puede ser grande, puede ser pequeña, pero cuando acudimos incluso a terceras personas que nos ayuden a resolver un conflicto, es porque ya no sabemos qué hacer con esto y qué queremos hacer. La forma en la cual abordemos ese conflicto va a ser la clave o la llave mágica que abra más puertas
para poder tener más alternativas para resolver. Porque si estamos solo pensando en que la única forma para resolver es demandar al otro o no hablarle o evitar el conflicto, no se va a resolver, no se va a Correcto. resolver jamás. ¿Y cómo hacemos entonces para ver hacia adentro, ver qué es lo que está pasando, incluso qué historia familiar traemos un poquito atrás, qué patrones estamos repitiendo o qué cosas podemos empezar a conversar, a poner en palabras, también para que deje de ser un tabú? Correcto. Y es que nosotras, mire, cuando nos llega una persona y nos cuenta que tiene un conflicto, nosotras no solamente vemos lo que la persona nos está contando. ¿Y esto por qué? Porque hay una parte del conflicto, imagínense como la punta de un iceberg, ¿verdad? Entonces, esta es lo que vemos, pero aquí debajo hay, debajo de esa superficie, hay un conflicto que es lo que llamamos el conflicto invisible, el Un montón de conflicto que no se capitas. ve. Exacto. Entonces, sí, esto es lo que la persona nos llega a contar, Ujú. pero debajo de eso que la persona nos está contando hay un montón de capitas que nosotras vamos a abordar y que eso es una de las cosas que nos diferencia, porque no nos quedamos, probablemente si nos quedáramos con esto, le podemos hacer un acuerdo, le resolvemos la parte legal, pero ¿qué pasa? Hay algo ahí abajo que va a estar todavía en conflicto. Entonces, una forma en que nosotros abordamos es precisamente llevando a la persona a esa conciencia unidad, que es lo que llamamos en bioneuroemoción. Y es el conflicto, no solamente es en lo que yo veo afuera, en el externo, en la situación que me está pasando, en lo que me hizo, en lo que, ¿verdad? Sino que, muy bien, ese conflicto que está pasando afuera tiene algo que ver con lo que yo soy Ujú, y con lo que yo tengo, ujú. ¿cierto? Entonces, esa es una forma en que ponemos a la persona, eh, digámoslo así, a responsabilizarse de lo Por que su la parte. persona puede Ujú, tomar y puede decir, bueno, muy bien, ¿qué puedo yo cambiar de esto todo que me está pasando? Sí, porque afuera puede haber un torbellino, puede haber un huracán, pero yo estoy aquí y ¿qué puedo yo resolver de esto, de todo ese afuera que me está pasando, ¿verdad? ujú. Y es un enfoque súper bueno porque la persona asume su responsabilidad, toma ese conflicto y lo hace propio, Tuyo, exacto, no se lo lleva ni al juez, ni incluso ni las a mediadoras, no lo nosotras. van a resolver, porque nosotros podemos darle la herramienta, pero si al final la persona no la toma, es como si nunca hubiera sucedido, ¿verdad? O sea, Claro, ¿para qué mediación, ni para qué acuerdo, ni para qué claro. nada? Y es guiarlos Ujú, un poquito a subir como a la copa del árbol donde les permita ver el bosque, ¿verdad? Y no estar como ujú, paraditos en la sombra del árbol donde se sienten abrumados con tanta cosa encima, sino más bien como ponerlos arriba para que tengan una perspectiva más amplia de lo que está sucediendo, ya sea con su familia o con su pareja o incluso con ellos mismos, para que puedan tomar la responsabilidad que les corresponde. Y claro, llegan a darse cuenta que hay un montón de cosas que no estaban viendo. Y son ellos mismos los que lo traen a colación. Nosotras nada más les decimos, ajá, exacto, ves por aquí, viste esto que ujú. dijiste, viste esto otro, esto que sucedió acá. Y todo lo hacemos a través también de preguntas curiosas. No son respuestas de sí o no, sino indagar un Ujú, poquito, que la persona tenga que elaborar sus respuestas. Entonces, toda esta forma de hacer este abordaje del conflicto le permite a las personas, a nuestros y nuestras clientes, decir, ay, claro, se puede hacer diferente, no necesito acudir a la violencia, no necesito interponer demandas, es más un cómo hago yo para manejar esto de una manera distinta a la que se ha manejado siempre entre la persona con la que tengo el conflicto y yo,
y la forma en la que mi familia me enseñó a mí a manejar los conflictos, porque eso se aprende. Entonces, Claro. depende de cómo te hayan enseñado o lo que hayas visto, así vas a manejarlo. Entonces, ¿qué cositas podemos empezar a cuestionar y empezar a cambiar para que a la hora de abordar a la otra persona, el conflicto no escale, sino que más bien baje? Claro, porque es que vemos a las personas y nosotras somos, o sea, como un sistema de creencias. O sea, Ujú. cuando tenemos a una persona que viene y nos cuenta, es que esto es lo que me está pasando, es que me hicieron, ahí es, detrás de ella también hay todo un sistema de creencias que esta persona trae, que es Es, importante que la persona las vea. exacto. ¿Por qué? Porque o si no, eso que decís, o sea, por ejemplo, ahorita se me está viniendo un caso que tuvimos de un hombre que estaba en muchísimo conflicto con el hecho de divorciarse, con el hecho de Ah, sí, separarse, sí. pero era más, no era tanto porque él se sentía bien, él sabía que estaba más tranquilo, incluso él sabía que podía ser un mejor papá, que incluso sus hijos también estaban muy bien, pero era porque le daba muchísimo miedo divorciarse porque tenía la creencia de su mamá que le había dicho, su papá que le había dicho, que le iban a quitar todo su patrimonio, porque esa era la creencia, que si él se divorciaba, la que fue su pareja le iba a quitar ese patrimonio y él se iba Ujú. a quedar sin nada y se iba a quedar en la Y calle. que lo iban a mandar a la Entonces, cárcel, y que además. lo iban a mandar a la cárcel. Entonces había una gran resistencia de parte de esta persona para proceder Divorciarse. a divorciarse y a terminar su relación. Cuando nosotras le damos esta otra forma en que se podía hacer ese divorcio, que no era necesariamente ni que la persona le quería quitar su patrimonio, Ujú. ni que lo quería dejar en la calle, que incluso más bien quería que él estuviera mejor y que estuviera bien. Entonces él fue como que le encendimos una luz, ¿verdad? Y se dio cuenta que sí, o sea, es una creencia con la que yo venía y que no tenía por qué ser de la misma forma en que mi papá lo había vivido o en la forma en que mi mamá lo había vivido, sino que él podía construir algo diferente y Y el podía no conflicto se resolvió repetir ahí. y se resolvió fácilmente, ¿te acuerdas? Sí, Sí, sí. sí, exactamente. Así Ujú, como hay otros también que vienen con creencias o con experiencias de su familia, de ujú. separaciones o de divorcios o de abandonos. Entonces, les da mucho susto el divorcio. Y cuando entramos a ver que ellos no son esas personas, que no son ni los papás, ni los tíos, ni los amigos, y que la relación de la familia es totalmente distinta, que no tienen por qué, ¿verdad?, caer en lo mismo de las otras personas y que depende exclusivamente de ellos o de ellas, entonces el panorama les cambia por completo y asimilan muchísimo mejor todo lo que viene adelante. Claro, porque les encendemos, vamos a ver, es un poquito esto de, vamos con con todas esas creencias, con todos estos patrones de forma inconsciente, Emilia. Entonces, Ujú. cuando les damos esta herramienta, es como que encendemos una lucecita en un cuarto oscuro y entonces vemos las cosas de forma consciente. Eso es lo que esta herramienta tan valiosa Ujú. da. Bueno, y Y cada es algo que persona, además se lo exacto, llevan, ¿verdad? Ujú. y cada persona decide qué quiere ir destapando en ese cuarto oscuro, porque hay cosas que están a simple vista y otras que están debajo de sábanas. Entonces, Exacto. hay que ver qué quiere ver esa persona, qué quiere buscar para resolver el conflicto. Y algunas cosas se pueden abordar por medio de estas sesiones que nosotros hacemos y habrán otras donde nosotras mismas les diremos, esto es importante que lo vayas a trabajar a terapia. Claro, y entonces ahí es cuando el conflicto puede ser una gran oportunidad para crecer y para evolucionar, si la persona Exacto, realmente lo quiere trabajar y quiere avanzar, ¿verdad? Ujú. así es. Y bueno, hasta aquí llegamos el videito de hoy. Les estaremos compartiendo cosas interesantes sobre esta forma de abordar el conflicto. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias.